Susana Bejarano. Y vamos a empezar saludándola. Susana, qué gusto de verte de tiempo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, todos tenemos ese corazoncito con la mirada hoy en Venezuela, en Maturín y en la selección boliviana, ¿no? ¿Cuál es tu pálpito? ¿Cómo estás? Ojalá que gane Bolivia, como siempre, Marcelo, lo mismo, qué gusto verte después de tanto tiempo. Un saludo cordial para ti también, Gabriela, qué gusto estar en el programa de ustedes por primera vez. Realmente es un gusto. Y ojalá pues lo mismo que ustedes, ¿no? El mismo corazón el mismo la misma bandera en el corazón nos une, así que realmente ojalá que ¿Cuál es el logren Bolivia. pálpito, Susana, para ti? Ay, no sé, con que gane para mí es suficiente. La pregunta del millón. A ver, más o menos. Una pequeña corazonada. No, no, ni idea. No, la verdad que prefiero no decir No, nada. Cuida sí, uno sí, esté a veces, pensando, ¿no? El Mientras resultado, gane, que gane. todo bien, Listo. ¿no? Pero Eso. lo que coincidimos Sí, es qué importante y qué en este momento tan difícil para entrar ya en materia, qué difícil, en este momento difícil, qué lindo sería una victoria de Bolivia, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Yo creo que en un momento de tanta tensión y toda aquella cuestión, aquellas cosas que nos unen de forma transversal, que yo creo que no hay nadie, ningún boliviano que quiera que a Bolivia le vaya mal o que no quiera a su país ni nada de aquello, ¿no? Ni que sienta vergüenza de su país. O sea, realmente yo creo que ahí es un punto de coincidencia de todos, ¿no? De sentirnos orgullosos de nuestra patria, pues. Mm. Analizando un poco, ¿cómo ves qué está pasando en Bolivia? ¿Cuál es tu criterio, tu percepción sobre este momento? Eh, Nunca una campaña electoral había estado tan complicada, tan tensa, ¿no? ¿Cómo la ves? A ver, Marcelo, yo creo que estamos en un momento de incertidumbre inédito, ¿no? Es decir, inédito te digo porque hubo muchos momentos de mucha conflictividad en Bolivia, pero finalmente te quedaba ciertas certezas, ¿no? Ciertas certezas de pronto institucionales o ciertas certezas de pronto económicas o ciertas certezas de pronto sociales, ¿no? Hoy día tienes una crisis múltiple, creo que es una crisis política, es una crisis económica, ojos vista, por supuesto, y es una crisis social, ¿no? Donde muchas de las instituciones estatales han contribuido en lugar de ser el referente, el referente estatal, digamos, que nos dé ciertas certezas, han contribuido a agrandar el proceso de incertidumbre, ¿no? Las elecciones, digamos, lastimadas, si tú quieres, con una serie de demandas, con una serie de impugnaciones, con personas próximas con unas relaciones emocionales próximas a vocales del tribunal que han lastimado las elecciones y eso, en lugar la institucionalidad de blindarse como institución se ha abierto, ¿no es cierto?, a un montón de temas que en cualquier país serían completamente inaceptables, ¿no? Que un señor, a propósito de una relación emocional con una de las vocales, salga y haga denuncias a 11 12 partidos y que varios de ellos, dos de ellos se hayan caído, ¿no? Es decir, es de una ¿cómo se llama? Es de una vulnerabilidad institucional muy grande, ¿no? Entonces, y además, amén del espectáculo, ¿no? Marcelo, Gabriela, pues imagínate tú acabar una relación emocional y que tu expareja te haga seguimiento al trabajo, ¿no? O sea, Claro, hasta claro. vicios de machismo ahí, por supuesto, ¿no? Terrible. Y luego el Tribunal Constitucional, que tiene a los autoprorrogados ahí, que por supuesto el Tribunal Constitucional no es una institución fiable ni creíble y al mismo tiempo es la institución que tiene una herramienta legal como nunca antes ninguna institución ha tenido, ¿no? En la Constitución señala que ninguno de los poderes puede negarse a cumplir un fallo del Tribunal Constitucional. En la ley electoral hay un acápite que claramente señala que los fallos del Tribunal Constitucional serán cumplidos, ¿no? Y esto sin un equilibrio, ¿no? Como era en la anterior constitución, con el primer poder del Estado, que es la Asamblea Legislativa. Entonces, de alguna manera, esto se ha transformado en un suprapoder que además viene actuando, ¿no?
no de manera jurídica, ¿no? Sino de manera política, inmiscuido en temas que verdaderamente tampoco son de su competencia y tampoco están en el marco de su consulta, ¿no? ¿De quién es la sigla del MAS? No le compete eso al Tribunal Constitucional, eso le compete al Tribunal Electoral, ¿no? Bienes gananciales, como ha sido finalmente el tema de lo del MTS, ¿no? Una pelea de un bien ganancial entre una pareja, ¿no? Finalmente eso ha sido, ¿no? Y ahí tú dices, bueno, eso tendrá que ver un juez de familia, tendrá que ver el tribunal electoral, ¿no? Y ahí tú ves ahí desfilando, dando declaraciones y todo al Tribunal Constitucional, amén de la distribución de tierras, como si no habría un tribunal agroambiental, quitándole una sala pequeña, competencias al primer poder del Estado, que es la Asamblea Legislativa. Entonces, hay un desorden institucional provocado, sin duda alguna, por las fuerzas políticas, ¿no? Eso hay que decirlo todo, pero también por esta anomalía que es el TCP, ¿no? O sea, es una instancia anómala en nuestra vida institucional que está distorsionando muchísimas cosas. Y yo creo que eso está llegando a un límite de la inestabilidad. Tú antes no te enterabas que se llamaba el presidente del Tribunal Constitucional, mucho menos quienes lo conformaban. Y hoy día tienes la cara, ¿no? Y los nombres fundamentalmente de estos señores, digamos, casi como actores políticos, ¿no? Circulando en los medios de comunicación, en nuestro vocabulario, en las noticias, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual es, por supuesto, absolutamente preocupante, porque si no componemos esto, nos vamos a subsumir todavía más a una democracia judicializada, ¿no? Y no nos podemos preciar de un Estado de Derecho que no puede tener una democracia que no esté judicializada, no nos podemos preciar de un Estado de Derecho que haya politizado su justicia o una política judicializada, ¿no? Susana, estamos hablando sobre el tema de la desinstitucionalización, ahí como un trabalenguas. ¿De dónde viene el tema este de las fuerzas políticas? Es un tema bastante delicado y está muy sonado también. Y además, por otro lado, quería consultarte lo siguiente. El evismo, como siempre, ha hecho de las suyas, enfrentándose y haciendo movilizaciones al gobierno. ¿Qué nos puedes decir respecto a todo esto? Dos temas. Lo primero, yo creo que la intromisión de poderes en los otros poderes, ¿no? O sea, la falta de separación de poderes, para ser más claro, no es una cosa nueva, efectivamente. Eso, si uno mira desde la creación de la República hasta la fecha, ¿no? Puedes encontrar muchos ejemplos de intromisión por ejemplo, el Ejecutivo en el Judicial, el Ejecutivo en el Legislativo, el Legislativo, etcétera, ¿no? Pero creo que nunca se había dado forma de institución a esto, ¿sí? El Tribunal Constitucional, ¿no? Legalmente puede intrometerse en la vida de los otros poderes. Lo puede hacer. La Constitución les habilita, les dice, no hay ningún poder, ni siquiera la Asamblea Legislativa, que es el primer poder del Estado, que ahí confluye la voluntad popular. Todos los que vamos a votar, votamos por esos representantes, aunque sean luego una lágrima, no importa. Exacto. Son la gente por la que nosotros votamos, la que nos representa, ¿sí? Ahí está la fuerza más grande de poder que existe en cualquier país, es una Asamblea Legislativa. La Constitución dice que esa Asamblea Legislativa debe aceptar los fallos del Tribunal Constitucional. Es una deformidad institucional. Es una deformidad institucional, como quieras que sea, ¿no? Ahí hay muchos mecanismos, ahí hay equilibrios que deben darse. Entonces, antes habían intromisiones entre uno y otro poder, pero no tenías institucionalizada la intromisión. Institucionalizada lo voy a poner en comillas porque es una deformidad, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las cosas que el próximo gobierno, sea quien sea, izquierda, derecha, debe atender. ¿Cómo? Para fortalecer el Estado de Derecho, para poder gobernar a sí mismo, para poder gobernar, tener posibilidad de gobernar, no debe tener un suprapoder encima, debe tener un equilibrio de poderes, ¿no?
Y eso hay que pero hacer un no cambio suprarreloj. constitucional, Susana, ahí, ¿no? Eso implica eso, Y ¿no? hay que hacerlo, y hay que enfrentarlo, Marcelo, y hay que hacerlo, y hay que hacer todo el procedimiento que corresponde, ¿no es cierto?, para volver al Estado de Derecho. No importa, lo digo aquí a la gente que nos está escuchando, no importa si gobierna izquierda o derecha, no importa quién gobierne. Tú tienes una institución encima que está deformando la institucionalidad del país y atentando contra el Estado de Derecho. Entonces mañana quien es presidente, ¿no es cierto?, va a tener que tener una relación con esa institución para poder gobernar tranquilo. Hemos visto cuáles son los problemas de las relaciones políticas con esa institución, ¿no? Entonces eso hay que enmendarlo, urgente. Luego, ya hablando del tema concreto que es la movilización, ¿no? O sea, la movilización de Evo, del levismo, ¿no? Esto también tiene que ver, está íntimamente relacionado con el proceso de desinstitucionalización, precisamente con el TCP. El TCP se ha abierto desde el 2016 con el irrespeto al fallo del 21F y luego la sentencia del derecho humano. Se ha abierto esta compuerta de otorgarle al TCP la posibilidad no solamente de interpretar la Constitución como dice su función constitucional, sino prácticamente de negarla, de reescribirla, ¿no? Eso ha pasado entonces y eso de alguna forma el levismo reclama que pasa ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el artículo 168 de la Constitución dice que te podrás elegir de forma continua una vez. Pero no habla de la discontinuidad. Es que no lo habla, ¿no? Entonces, también la Constitución dice que todo aquello que no esté plasmado en la normativa es aquello que se permite hacer, ¿sí? Entonces, si tú no tienes una constitución que expresamente, una normativa, una ley de partidos políticos, una constitución política del Estado, no sé, la materia legislativa que sea, que dice que no puede, que no estás facultado a una elección discontinua, en términos reales eso se puede, ¿sí? Hay mucha discusión alrededor, y ustedes como periodistas lo saben, ¿no es cierto?, en cuanto a la legitimidad de esto. Uno dice, bueno, pero a ver, un ratito, Susana, Evo no ha respetado el 21F, entonces toca también, ¿no? Sí, a ver, Susana, pero Evo ya ha sido presidente 4 veces, entonces ya basta, ¿no? Es decir, ni siquiera los razonamientos polarizados, vamos a ir a los razonamientos comunes, sencillos, claro. Que no buscan pleito ni nada de aquello, ¿no? Y uno dirá, sí, tienes razón. Pero las leyes tienen que ser leyes en función a lo que nos enmarcamos en nuestros marcos jurídicos y no tienen que ser situaciones revanchistas, por decirte, ¿no? Porque ahí no hay justicia y revancha, que son dos cosas distintas. A Evo se le tiene que aplicar toda la ley, como se le aplica a cualquier ciudadano. Y lo que hay con estas dos sentencias constitucionales son unas interpretaciones arbitrarias, ¿sí? Buscando, ¿no es cierto?, de alguna manera enmendar lo que pasó con el 21F. Porque de alguna manera lo es. Ahí es donde cobra legitimidad una interpretación de la Constitución que en realidad reescribe la Constitución, que no es parte de las atribuciones del TCP. Porque de alguna manera esa legitimidad está puesta en decir, oye, pero aquí había un fallo una vez, había un fallo, ¿no? Y ahí tú dices, mira cómo está tan fregada nuestra institucionalidad, en el sentido de que ese mismo tribunal, ¿no es cierto?, un día ha dicho que esa situación era un derecho humano. Derecho humano, sí. Ese mismo tribunal, ¿no?, años después te dice que eso no solamente que no es un derecho humano, sino que además pone una serie de prerrogativas que no están anotadas en la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto?, para limitar la participación de Evo Morales, de las personas vivas a las que limita esto. Es Evo Morales, es Álvaro García Linera y es Gonzalo Sánchez de Lozada. Qué interesante, Susana. Es de alguna manera una ley hecha para esto, ¿no? Ahora, con eso termino la idea, Marcelo, ¿no? Entonces, cuando nosotros caemos en esto, ¿no es cierto?, corremos el riesgo, ¿no es cierto?,
de que haya una parte de la sociedad inconforme porque eso no dice la ley, porque puede ser completamente correr a interpretación, ¿no es cierto? Pasó, gracias a eso, el gran conflicto del 2019. El gran conflicto del 2019 tiene un origen, ¿sí? Y yo temo que esta conflictividad se arrastre precisamente por la falta, ¿no es cierto?, de credibilidad en la institucionalidad. Mira, me parece bien interesante lo que dices, porque bueno, se puede colegir, pero de lo que dices que Evo, como que, no sé si vale el término, pero como que cavó su propia tumba, porque obviamente hubo el 21F en su gobierno, era un referéndum, el resultado del referéndum salió que no podía repostularse, y él lo llevó precisamente al TCP. El TCP emitió una resolución que dijo que era un derecho humano, y entonces le abrió la puerta para la repostulación. Y tú lo que dices es bien interesante, porque hoy precisamente ese mismo TCP le está diciendo a Evo que no puede volver, o sea, que no puede, o sea, efectivamente hay una desinstitucionalización, pero ¿dónde se origina? Se origina desde el 21F, se origina cuando, y además, efectivamente este hecho me parece muy importante, que ese TCP que en un momento le dijo a Evo, puede ir a la reelección, hoy le cierra todas las puertas, ¿no? Uh-huh. Exacto, es lo que señalo, ¿no es cierto? La institucionalidad del Tribunal Constitucional como tal recién se crea después de la Constitución del 2009. Uh-huh. Entre el 2009 y el 2016, básicamente es un tribunal que ha funcionado en consultas, como dice su mandato, pero sin afectar la vida, digamos, política, si tú quieres, ¿no? Y yo creo que la distorsión obviamente empieza en el tema del 21F. Obviamente, Marcelo. Antes esa institución no existía ni siquiera, ¿no es cierto? Era la Corte Suprema que hacía una interpretación de la Constitución cuando había ciertas dudas. Esa interpretación de la Constitución pasaba a un equilibrio por la Asamblea Legislativa, cosa que no le otorgaba tanto poder al tema judicial. Eso se equilibraba con el voto popular, con qué decían los representantes de la gente, ¿no es cierto? Que normalmente esto lo explica muy bien Rodríguez Belcé, que normalmente esto funciona así, ¿no? Precisamente para que no recaiga tanto poder en ninguna institución, ¿no? Y que cuando haya dudas sobre la Constitución, que finalmente es el documento madre, ¿no? Siempre tú tengas estos equilibrios institucionales para que no se recaiga, si tú quieres, en las aberraciones en las que ahora estamos viendo que se recae, ¿no? Y hay algo más sobre esa institucionalidad. Tú tienes, Marcelo, Gabriela, un Consejo de la Judicatura. ¿Para qué sirve el Consejo de la Judicatura? Para que todos los jueces que hayan fallado, que hayan prevaricado, se llama, ¿no? Pero que hayan fallado de forma incorrecta, etcétera, ¿no es cierto?, sean observados por el Consejo de la Judicatura y este Consejo vea cuál es el destino, si hay que destituirlos, si hay que iniciar procesos, si hay que iniciar toda una serie de cosas. El Consejo de la Judicatura no ha dicho una palabra, pero no ha dicho una sola palabra del hecho de que un tribunal hoy día haya fallado, ese tribunal del 2017, creo que era 18, haya fallado que es un derecho humano, y el mismo tribunal, ¿no es cierto?, años después, 7, 8 años después, haya fallado que no solamente que no es un derecho humano, sino que además se puede interpretar de esta manera la Constitución y le aumenta una palabra a la Constitución y además hace un auto constitucional donde dice que además no puede estar en la línea constitucional, unas cosas que no están escritas en la Constitución. Entonces tú tienes ahí, se suponía, ¿no es cierto?, un Consejo de la Judicatura que tiene que ser una suerte del observador del funcionamiento del sistema judicial a través de sus jueces para que esto funcione de forma correcta. No han dicho una palabra. ¿Cómo pueden haber resoluciones pero absolutamente tan contradictorias emanadas por el mismo tribunal y que nadie diga nada? En términos institucionales, ¿no es cierto? O sea,
Lo que ayer decía un juez estaba bien, falla cualquier cosa, se va a su casa, y lo que mañana dice ese otro juez está bien, falla otra cosa y mañana se va. Y no hay ninguna, una cosa así, es una cosa realmente muy complicada en términos de seguridad jurídica, no solamente del Estado, como lo estamos viendo ahora, de los ciudadanos, del ciudadano del día a día. O sea, como Marcelo mañana o Gabriela, tú llevas una causa, vas donde un juez y un juez te dice, sí, esto tienes razón. Y al día siguiente te dicen, no solo no tienes razón, sino además te voy a meter preso. ¿No? Y además, Susana, son jueces electos, ¿no? Ese es el tema. ¿En qué medida eso, no es cierto, Susana, Gabriela, en qué medida eso ha complicado aún más la cosa? Que las autoridades judiciales se elijan por voto popular. Mira, yo no sé cuánto, no sé en qué medida, Marcelo, porque en realidad el voto popular es un paso más de la forma en la que se elegían en el pasado las autoridades judiciales. Las autoridades judiciales siempre se han elegido, ¿no?, de la forma que se eligen ahora, ¿no? Es decir, van, se presentan, en el pasado las bancadas presentaban las listas de nombres, ¿no es cierto? La bancada de los distintos partidos políticos presentaban una lista de nombres al pleno de la asamblea, y ese pleno de la asamblea hacía todo un debate, digamos, ¿no? Y hubo, tú lo recordarás, ¿no? Cuando vamos viendo el proceso cuando se vio el proceso electoral, hubo en el 2001, por ejemplo, denuncias en el 2001, denuncias de cuoteo. Tú te acuerdas de precisamente la Corte Suprema, ¿no? Entonces, esto, digamos, ¿cuál es la diferencia? Ahora va un ciudadano, ¿no? Si Marcelo, Susana, Gabriela se sienten en las condiciones, van, dejan su postulación, esa postulación, evidentemente, a ver, no somos inocentes, evidentemente siempre habrá grupos políticos impulsando estas postulaciones, por supuesto, pero eso no es nuevo, ¿no? Eso no es nuevo. Lo nuevo, digamos, es el paso de la elección popular, si tú quieres, pero la forma de la elección, ¿no?, de los magistrados está en manos de un grupo político, y ha estado en manos de un grupo político siempre. El grupo político es la Asamblea Legislativa, compuesta por políticos, pues, por gente que representa a partidos políticos y, por supuesto, a intereses políticos. Entonces ahí, digamos, la forma de la elección evidentemente nos puede hacer ruido, pero en realidad es una forma de elección como se eligen esas autoridades. Quizás más bien esa forma de elección se deberían aumentar a colegios, o quizás se deberían aumentar cierto tipo de estrategias, digamos, por ejemplo, postulaciones ciegas, ¿no? Donde dejes una postulación y ahí nadie sepa tu nombre y se puedan hacer esas elecciones sin conocer los nombres de los postulantes. Es decir, hay una serie de herramientas que ayudarían a mejorar, por supuesto, la composición o la forma, el mecanismo de elección. Yo no tengo tanto reparo en el mecanismo de elección como en lo que la normativa misma ha habilitado como posibilidad de operación de esta gente. Susana, ¿tú crees que el evismo estaría mostrando sus debilidades? Siendo así, ¿cuáles serían? Primero. Segundo, ¿cómo ves tú a Andrónico Rodríguez? Ha habido una reunión entre Andrónico Rodríguez y Johnny Fernández. ¿Qué podrías mencionarnos respecto a esto? A ver, lo primero, evidentemente yo te diría que hay una fractura evidente en el bloque popular. Y esa fractura es una fractura que no es nueva, ¿no es cierto?, que termina en decisiones entre dos alas, ¿no? Bien. Aquellos que quieren el continuismo con Evo y aquellos que quieren la renovación. En un principio, esa renovación estaba encarnada en Luis Arce. El fracaso del gobierno de Luis Arce muy temprano y con unas formas de lucha internas muy complicadas, ¿no? A mí me sorprendía cuando la gente decía, no, es fake la pelea, no están haciendo, no nos están haciendo creer. Y uno decía, bueno, ¿cómo va a ser esto falso, ¿no? Con estas herramientas de lucha, yo creo que nadie se quiere inventar una pelea de esa naturaleza, ¿no es cierto? Con esas herramientas, por Dios. Entonces, pero lo cierto es que una vez, después del derrocamiento de Evo Morales en el 2019,
surgen dos corrientes, ¿no? Una que es la del continuismo con Evo y otra dentro del movimiento popular, que es la corriente de renovación, ¿no? Y entonces estas dos corrientes no han encontrado, yo te diría, mecanismos institucionales, intrainstitucionales del propio masismo para resolver sus diferencias. Entonces tienes un masismo que en primera instancia era de levismo, ¿no es cierto? La sigla política era de levismo, que se la quitan de forma espuria, eso hay que decirlo en todas sus letras, ¿no? Pero que no goza con los mecanismos institucionales para enfrentar esto, que es una realidad, digamos, política en todos los lugares, pues, o sea, siempre la política al final va a decantar en que hay un momento en que hay que renovar las filas, ¿no? Es decir, tú tenías un Evo de muchísimos años, no solamente él como centro de poder, sino un entorno muy poderoso alrededor de Evo Morales que hacía que aquella militancia que estaba ya, digamos, ya pasada una generación, ya con ganas de ascender y con ganas de ascender dentro del propio partido, pero también dentro del propio gobierno, porque no te olvides que el partido estaba muy ligado al gobierno, no podía porque ya había una suerte de una cooptación a ciertos sectores, ¿no? El ministro de Educación era ministro de Educación hacía 11, 12 años y era inamovible, ¿no? Entonces, cualquiera que tenía una aspiración con llegar a ser ministro de Educación no iba a poder ser ministro de Educación porque había alguien, ¿no? Entonces, evidentemente, eso no solamente responde a una renovación de Evo en sí mismo como figura política, yo creo que más bien responde y sobre todo, ¿no es cierto?, a jubilar un entorno evista que finalmente terminó como lo hemos visto, un entorno muy tóxico, muy polarizador, muy polarizante, ¿no? Que evidentemente, y además en unos ejercicios de culto a la personalidad muy complicados, ¿no? Muy complicados que evidentemente dificultaban a esta otra ala, si tú quieres, renovadora, tener cualquier tipo de aspiración, porque cualquier tipo de aspiración los anulaba como entorno. Para mí esa es una verdad básica, digamos, ¿no? Entonces empezó la operación Luis Arce, pero Luis Arce empezó una operación del entorno sin reconocer quién era Luis Arce. Y Luis Arce es un líder puesto por Evo Morales, ¿no? Cuyo liderazgo estaba casado de alguna manera a la tutela de Evo Morales, ¿no? Porque si tú recuerdas en el 2019, aquellos que salieron, si tú quieres, en esta resolución de las organizaciones sociales y el Pacto de Unidad, como los reemplazantes de Evo Morales, etcétera, fueron David Choquehuanca y Andrónico Rodríguez. No estaba Luis Arce. Luis Arce es impuesto luego por Evo Morales, ¿no? Ahí yo creo que el arcismo y Arce tienen una confusión en cuanto a sus capacidades, a sus condiciones como liderazgo, ¿no? Las confunden en esta cuestión que señalaba Álvaro García Linera en algún momento entre el liderazgo estatal y el liderazgo social. Luis Arce era un líder estatal y en el momento que la estatalidad se acaba, también el liderazgo se acaba. Y hoy día lo estamos viendo, ¿no? A 2 meses de que el gobierno de Arce se termine, ¿no es cierto? Arce tiene 1%, ¿sí? El momento que Arce empezaba en su gobierno tenía 60% de aprobación y esto va disminuyendo en la medida que ese liderazgo que es de una estatalidad se termina y que no logra, digamos, conjugarse, tejer ciertos puentes, qué sé yo, con el liderazgo social, que es el de Evo Morales, que a unos les podrá gustar o no gustar Evo Morales, pero Evo Morales es un líder social y es un factor de poder hoy día en Bolivia, al margen de que si está o no está siendo presidente, ¿sí? Eso es así, ¿no? No, de hecho no va a poder ser presidente, no va a poder, no lo va a dejar, creo, ¿no? En este caso, o sea, no va a haber, se ha cerrado la puerta a Pambol, yo creo que no. Luego, pero ahí, Marcelo, sigue existiendo una corriente en el bloque popular, ¿no? Que ya no es, digamos, representada por Luis Arce, que sigue, ¿no es cierto?, en este enrutamiento de esa renovación, ¿no? Y que finalmente la encarna, la representa Andrónico Rodríguez de una manera mucho más inteligente, ¿no es cierto? Primero, que Andrónico Rodríguez es un liderazgo que emerge de abajo, no es un liderazgo tutelado por nadie. Y eso cada vez se hace más claro, perdón,
en sus distancias con Evo, ¿no? Tiene capacidad de aglutinar Lo, el apoyo de Evo y de repente tiene capacidad de también... aglutinar, el chico viene de abajo. El chico ha hecho vida sindical, el chico en el 2019 ha hecho un rol importante en el 2019. Y en el 2019, eso lo ha escrito Fernando Mayorga y es importante leer porque muchas veces, ¿quién es Andrónico Rodríguez? Bueno, era una persona que estaba tejiendo puentes desde el 2019. Que si van a salir las marchas de Sacaba otra vez para demandar que Evo Morales vuelva y que baje el gobierno de Yanine Áñez, lo evitó él, en una lógica, ¿no es cierto?, de evitar la violencia y de evitar las ejecuciones que estaban sucediendo, que nadie las puede negar, ¿no? Están judicializadas hoy día, de hecho, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno se pregunta quién es Andrónico Rodríguez es un chico que viene en un liderazgo de abajo y yo diferenciaría el liderazgo de Rodríguez con los otros liderazgos del bloque popular en su capacidad, digamos, de mayor generación de puentes de diálogo. ¿Y lo ves presidenciable? Lo aprobado, yo creo que... Digo, lo ves presidenciable. Ayer Jorge Richter nos decía que le falta liderazgo justamente, o sea, tiene como mucho temor, como mucha... ¿Lo ves así como presidenciable? Bueno, Un yo chico, nunca he dices tú. tenido, o sea, claro, yo diría, no sé quiénes en Bolivia, ¿sí?, tienen la capacidad de mover todo lo que mueve Andrónico Rodríguez. A mí me causa gracia cuando hay algunos que dicen, bueno, es que él no es un líder, él no... Lo podemos decir desde el análisis político, pero a ver, movamos la cantidad de gente o tomemos las decisiones que toma Rodríguez y que haya todo un cúmulo, ¿no?, un proceso de acumulación detrás que está contigo finalmente, ¿no? O sea, yo creo que ahí, digamos, cuando vemos qué pasó en la Asamblea Legislativa en sus elecciones como presidente, ¿no es cierto? Tú tenías alas concretas, el antimasismo que estaba ahí y el masismo dividido en tres, en unos leales a Evo, otros leales a Luis Arce y otro grupo leal a Andrónico Rodríguez. Andrónico Rodríguez salía siempre elegido presidente con mayorías, porque es como que se requiere la oposición. Entonces era aquel que podía lograr hacer un juego de cintura entre las alas enfrentadas en ese momento de su partido, de su ex partido, y también la oposición. Es alguien que ha podido construir con la oposición en un ámbito complejo como es la Asamblea Legislativa, agendas, acuerdos, ¿no es cierto?, que luego le significaban muchísimas críticas, ¿no? Entonces yo creo que Rodríguez haber podido bregar, si tú quieres, en una pelea intestina tan fuerte, tan compleja como la que ha vivido el movimiento al socialismo, a mí no me hace dudar de sus competencias, digamos, y de las capacidades como un líder, como líder. Y hoy día se necesitan muchas de esas capacidades, Marcelo, Gabriela. Susana. Tú necesitas, con eso termino, tú necesitas, todos los políticos nos han dicho, mira, nosotros necesitamos hacer ciertos fondos, ¿no ve? Sí. Tuto Quiroga habla de 12 mil millones de dólares, Samuel de 6 mil, los otros DUN, los otros candidatos también hablan de fondos de acudir a organismos para, evidentemente, financiar el país, ¿no? Financiar este hueco en el que estamos, etcétera, etcétera, ¿no? Nada de eso se puede hacer si no hay una relación, digamos, de equilibrios dentro de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es la que va a aprobar si viene o no viene el crédito, si viene o no viene el FMI, si viene o no viene. Es la Asamblea Legislativa. O sea, pueden haber muchas propuestas de los políticos, pero, digamos, el hecho de tener la capacidad de reconocer al otro y de tejer puentes con el otro, ¿no es cierto?, que yo creo que es una dinámica nueva que hay que aplicar a la política, porque hemos venido con una política de lógicas muy hegemónicas, muy autoritarias de pronto, ¿no es cierto?, de un bando y del otro, yo te diría, ¿no?, porque cuando uno revisa los gobiernos subnacionales o cuando uno ve el gobierno de Yanine, es exactamente las mismas lógicas autoritarias que se han impuesto, digamos, en el quehacer de la política. Y ahí tú dices, vamos a tener que volver a lo que es la democracia, los pactos. ¿Quién tiene capacidad de hoy día hacer pactos? Si no haces pactos hoy día, Marcelo, Gabriela, pactada, como no vamos a poder salir de la crisis económica. Exactamente.
Y de entre todos, tiene que ser entre todos, ¿no? Acordamos en eso. Susana, nos tienes que dar segunda parte, por favor. Se acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Susana Bejarano, politóloga, hemos estado en una comunicación en vivo y en directo desde Radio Monumental en el programa Síganme los Buenos. Muchísimas gracias, Susana, y en otra oportunidad, pues esperemos, sería fantástico tenerte acá en los estudios de Radio Monumental. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, me ha dado mucho gusto verte, Marcelo, después de tanto y estar contigo también, Gabriela. Muchas gracias. Un placer. Un gusto, gracias. Bueno, vamos Marce, a un corte. Nos vamos a un corte. Repito. Son las 9 de la mañana y 1 minuto.